Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga mucho. Aquí me encuentro una vez más con ustedes para compartir una palabra del día. Miren, ¿sabe qué? Quiero compartir con ustedes una palabra que es tan pequeñita en nuestro castellano que se llama fe, ¿cierto? Es tan cortita en nuestro español, pero nos enseña cómo ve Dios y cómo entiende Dios y cómo se mueve Dios. Y aquellos que entramos en ese lenguaje y en esa forma de ver, entramos en la fe, tenemos una comunión con Él mucho más fluida y se hace más real su promesa en nuestra vida, porque es el único camino para llegar a Él. Miren, en el libro de Hebreos capítulo 11 dice así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Es ver algo que no se ve, pero para ti es tan real como si fuere. Enredado. Miren lo que dice en el verso 2. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Verso 3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y ahí está la clave. Aquí en el verso 3 explica el 1, cómo es la fe. Y lo explica bien porque es algo que Dios hizo. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Lo sabemos, ¿cierto? Génesis 1. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿sí? ¿Cierto? Por medio de su palabra. Pero cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios estaba viendo la luz en el momento que no estaba, pero Él dijo, hágase la luz, porque Él estaba viendo la luz en el momento que no se veía como si fuese. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Así opera la fe. Verso 4. Por la fe Abel, que es uno de los que están acá en el pasillo de la fama, ¿cierto? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín su hermano, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. ¿Saben que si hay algo que Dios retiene, si hay algo que Dios guarda en su memoria, si hay algo que Dios tiene en nosotros, en su mente de nosotros, que atesora de nosotros, es lo que nosotros hemos hecho por fe. Eso es lo que el Señor retiene de nosotros, es lo que Él, cuando Él nos ve, cuando Él te ve a ti, te ve con fe. Cuando Él te ve, porque recuerda que nosotros somos escogidos de antes de la fundación del mundo. Y cada uno de nosotros tiene un pasado oscuro. ¿Usted tiene un pasado oscuro? Un pasado oscuro es cuando decimos, antes de conocer a Cristo, estábamos en tinieblas. Antes de que fuésemos sacados de las tinieblas a la luz admirable, antes de reconocer a Cristo en nuestras vidas, antes de ser justificados por la sangre de Jesús, antes de que nosotros hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hayamos aceptado su poderosa sangre redentora en nuestras vidas, antes estábamos en tinieblas. Ese es nuestro pasado oscuro. Miren que cuando estábamos en nuestro pasado oscuro, ya el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio por medio de la fe. Nos vio por medio de la fe y nos vio ya hechos. Qué tremendo como el Señor nos ve. Qué poderoso. Y cuando nosotros logramos ver como Él ve, cuando nosotros logramos profetizar como Él profetiza, para que cuando soltemos la palabra sea hecho, Dios lo guarda y lo atesora en su corazón y en su memoria, para siempre. Porque miren lo que dice acá en el verso 4. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Todavía está en la memoria de Dios lo que Abel hizo un momento cuando dio esa ofrenda por fe al Señor. El Señor se acordó. Saben que cuando nosotros nos vinimos acá a esta ciudad, al extremo sur de Chile, para poder levantar la misión
cuando mi esposo da ese acto de fe, hubo un momento que cuando él vino, tuvo que hacer una misión, una misión de predicación callejera en un lugar muy alejado, una isla que que navegando son 33 horas. Y cuando él estuvo ahí muchos días solo en la predicación de ese lugar que se llama Puerto Edén, un día, una mañana, Dios le dijo a mi esposo: Víctor, yo nunca me voy a olvidar lo que hiciste por mí. ¿Saben qué? Cuando usted hace un acto de fe, lo hace por Dios. Cuando usted hace un acto de fe, una ofrenda a Dios, es algo que Dios atesora y guarda en su corazón y en su memoria. Y te quedas en este pasillo de la fama. Usted ha hecho grandes cosas, usted mismo ha hecho grandes cosas que tal vez para ti son como insignificantes. Pero ¿saben qué? Para Dios nunca las olvida. Dios te pone en este pasillo porque tú lo hiciste por fe, porque la fe es la que hace que quede en la memoria de Dios para siempre. Pero Dios no hace una invitación a que seamos perfectos como Él es perfecto, a que nos podamos mover por medio de esta fe, a ver las cosas que no son como si fueran. Saben que todas las cosas simples de la vida las podemos ver por medio de la fe. Tal vez usted tiene un hijo que está rebelde, un hijo que está en una situación difícil, y si tú te concentras en el problema, si tú hablas y oras solo enfocado en el problema, no estás haciendo algo diferente. Pero si tú haces algo más, si tú haces como Dios, si tú aceptas la invitación que nos hace Dios, sean perfectos como yo soy perfecto, si tú aceptas ese nivel más, tú vas a ver a tu hijo, verlo con los ojos de la fe, verlo en una posición de santidad, verlo en una actitud de gloria, de que Él puede honrar y glorificar al Señor, que tú lo puedas ver, profetizar, orar del lado de la solución y no del lado del problema, y lo que no se ve va a ser hecho, va a ser hecho de lo que no se veía. Todo lo que tú estés orando del lado de la solución, del lado de la fe, va a ser hecho. Ahora no se ve. Así como cuando nosotros estábamos en nuestro pasado oscuro, cuando antes estábamos en tiniebla, Dios nos llamó, pero nos llamó porque nos vio del lado de la luz, nos llamó porque nos vio haciendo su obra, dándole toda la gloria y toda la alabanza, nos vio del lado de la bendición, y como nos vio del lado de la bendición, nos llamó a su luz admirable. Por eso dice que en el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, en ese momento no estaba la luz, pero cuando dijo Dios, hágase la luz, Él salió de su boca y se hizo, porque llamó lo que no se ve como si fuese hecho. Miren el verso 3, y esto es tremendo, que el Señor le dé entendimiento para movernos y ser perfectos como Él. Verso 3 del capítulo 11 de Hebreo. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Hay muchas cosas que usted puede construir y hacerlo de lo que no se veía. Usted puede llamar a sus discípulos que hoy no ve, que hoy no los ve, pero van a ser hechos de lo que no se veía. Hoy usted disfruta de un fruto que hoy lo puede disfrutar, pero fue hecho de lo que no se veía, por medio de la fe. Ese es el lenguaje y esa es la forma de ver que el Señor. Recuerden que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad, ¿cierto? Miren la benignidad. La benignidad es ver una situación. Hoy tal vez no se ve. Hoy es difícil. Hoy es un problema. Hoy la situación laboral es un problema. Hoy la situación familiar es un problema. Hoy la situación ministerial es un problema. Hoy no tienes el fruto que tú esperas. Ese es el problema. Pero el Señor no te está diciendo que tú ores y que te inundas en ese problema. El Señor te invita por medio del fruto del Espíritu Santo a ser benigno, a ver las cosas que no son como si fuesen, de orar del lado de la solución, benignidad, del lado de la solución, del lado de la fe.
¿Cómo quieres que fueran las cosas? El Señor te dice, ¿quieres orar? ¿Quieres predicar del lado de la solución? Bueno, ¿qué es lo que tú esperas? Bueno, yo espero que mi hijo sea obediente, que mi hijo sea próspero, bendecido, que te sirva, que te dé toda la gloria, que te dé toda la honra. Quiero que mi mamá, que mi papá se conviertan y que adoren y que te sirvan. Bueno, ora sí. Profetiza entonces sobre esos huesos secos. Hijo de hombre, dice, hija, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Cómo quieres que sea tu situación laboral? Bueno, yo quisiera que hubiera un ambiente de bendición, que cuando yo suelte la palabra, ellos la reciban y crezcan. Bueno, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Cómo quieres que sea? Tiene que ser por medio de la fe. Es que el Señor no entiende de otra manera. Muchas veces nosotros nos movemos en el problema, en la situación actual y real, pero esa no es la verdad. Yo escuché esto de un siervo y me gustó mucho, y es porque habla de la fe. Dice, hubo un momento en que Moisés estaba disfrutando como príncipe en el palacio de Faraón. Comía como príncipe, se vestía como príncipe, se bañaba como príncipe, mientras sus hermanos de sangre y sus hermanos de descendencia, ¿cierto? Sus hermanos estaban afuera pisando lodo y paja bajo el sol y bajo el yugo duro de la opresión y la esclavitud de Faraón. Esa era una realidad, pero la verdad no era esa. La verdad era que ese Moisés que estaba comiendo y estaba teniendo la educación de príncipe, que nunca pisó lodo, ni paja, ni vivió el látigo, ni el yugo de la esclavitud, él iba a ser el instrumento usado para salvar a su pueblo. Así ve Dios. Así ve Dios. Tal vez hoy tú estás viviendo una realidad dolorosa. Tú estás diciendo, pucha, como que si fuera, como que siempre va a ser así. Pero ahí está. Tú como hijo, como hija, de tomar este liderazgo por medio de la fe, de ver las cosas que no son como si fuesen, de orar del lado de la solución y no del problema. Si usted está orando del lado del problema y estás ahí dándole vuelta a la olla del problema y le das con el problema y dale que las gallinas orinan, ¿cierto? Y le das vuelta a la olla del problema, no vas a salir nunca de ahí. Tú tienes que ver las cosas por medio de la fe, ver la situación como la ve Dios. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Sí, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Tú puedes construir todo de lo que no se ve como si fuese. Como si fuese. Orar del lado de la solución. Por eso muchas personas no superan los problemas, porque siempre vuelven al problema. Es como que sueltan perdón con elástico. Sí, Señor, lo dejo ir. Y lo sueltas, pero lo traes con elástico. Y el Señor ya lo dejó ir. Y tú le dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre lo mismo, Señor? Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo ya lo dejé ir. Yo ya lo dejé ir. Construye del lado de la solución. Construye tu presente y tu futuro. Y ve las cosas por medio de la fe. Y te aseguro, dice el Señor, que cuando tú lo hagas por medio de la fe, yo nunca lo voy a olvidar. Siempre lo voy a tener presente, porque tú estás moviéndote como yo, dice el Señor. Por eso dice, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Tú puedes hablar por medio de tu fe. Puedes hablar por medio de tu fe. Por eso dice en uno de los salmos que dice David, acuérdate, Señor, de mis ofrendas. Acuérdate, Señor, las veces que yo me moví por la fe. Acuérdate, Señor, de mis ofrendas, porque el Señor no se olvida de eso. Él cuando te perdona y lo dejó ir. Lo dejó ir, ya no vuelve atrás el Señor, porque ya lo soltó. Él siempre construye de acuerdo a la solución. Él siempre ve lo que no se ve como si fuera. Así que esa es la invitación que el Señor te hace a ti y a mí, a movernos como Él por medio de la fe, a construir
un futuro y un presente, porque esos son los pensamientos de bien hacia nosotros, para darnos un futuro y un presente. Alineémonos al plan del Señor, a ver las cosas que no se ven como si fuesen. Si esta palabra te bendijo, yo te invito por favor a compartirlo con otros. Y si Dios lo permite, si Él lo quiere así, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska.